de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora.
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Mis hermanas, mis hermanos, estamos celebrando el 3er domingo de Cuaresma. Nos vamos acercando a la celebración principal que ha dado origen a este tiempo. La celebración principal, la resurrección de nuestro Señor. Celebrar la muerte y la resurrección. Cómo el Señor ha vencido lo imposible. Lo que nosotros pensamos que ya no tiene vuelta, que ya después de esto no hay nada, Él lo ha pisoteado, la muerte, y ha vuelto a la vida. También estas lecturas del día de hoy domingo, en el Éxodo que acabamos de leer, ¿cierto?, que nuestra hermana nos ha proclamado con tanta dulzura sobre el decálogo, ¿cierto?, como el Señor entrega a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y como en la segunda lectura, ¿cierto?, Pablo a los Corintios habla entonces de este tipo de realidad nueva, este tipo de sabiduría que no es como la de este mundo, ¿cierto? Cuando la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios la vierte, la derrama sobre personas inadecuadas, sobre personas necias, como dice el mismo Pablo. Y este Evangelio en Juan, que nos muestra el corazón profundo que Jesús tiene por lo que nosotros llamamos la iglesia, entre comillas, el templo, esta realidad asociativa, comunitaria, que llamamos iglesia, el templo, la congregación, la parroquia, la capilla. Qué interesante. Sobre el mismo texto es ver la actitud de Jesús. ¿Qué es lo que mueve a Jesús? Nada de lo que estaba aconteciendo allí en el templo, en las afueras del templo, alrededor, incluso hasta la entradita, era ajena. Siempre se había hecho eso. No había nada feo, nada malo, nada que estuviera atentando contra el establishment, contra lo que estaba de costumbre hacer. No había nada. Siempre se había hecho eso, andar vendiendo palomitas y todo. Voy a llevar, ¿cierto?, una ofrenda al altar del Señor por mis pecados, y ahí habían de todo este tipo de cositas que aparecen aquí relatadas en el Evangelio. Entonces no había nada malo en la usanza, ¿cierto?, judía. Así se usaba y así se hacía. Pero la actitud de Jesús es distinta, porque Él no se conforma, a Él no le gusta en su actitud todo lo que está aconteciendo, porque Él dice: esto realmente no es lo que busca mi Padre, esto no se asemeja en nada
a lo que Dios busca. Incluso el mismo Jesús en el Evangelio, un poco antes, dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. De tales adoradores anda buscando Dios. Y lo confronta aquí con esta gente que está vendiendo, ahí dice, ovejas, bueyes, cambistas de monedas, palomas que andan vendiendo, y dice que él furioso, no porque estuviera malo lo que ellos estaban haciendo, porque eso sí se hacía, estaba permitido por todos, por la ley incluso. ¿Cuál es el desagrado? ¿Por qué es el desagrado? Porque dice en el Evangelio que el Señor conoce lo que hay dentro de cada hombre. Jesús conoce tu corazón y el mío. No solo lo externo, no solo lo que yo estoy dispuesto a que los demás conozcan de mí. Por eso nosotros ciertamente que cuando vamos a salir, tenemos alguna reunión, vamos al trabajo, venimos a la iglesia, al templo, a adorar al Señor, nos producimos, ¿cierto? Nos lavamos, nos arreglamos, nos peinamos, qué sé yo, para causar una cierta imagen de lo que yo quiero proyectar en los demás. Y Jesús dice que Él conoce todo eso, pero además dice, Jesús no necesitaba el testimonio de ningún hombre. Jesús no necesitaba vernos a nosotros producidos hacia afuera, porque dice la Escritura, Él sabía lo que hay en el corazón de cada hombre, de ti y de mí. Entonces, cuando llegamos delante del Señor, la producción externa realmente no vale nada, no nos acerca ni nos establece ningún vínculo con el Señor, porque Él ya conoce lo que hay adentro, o en otras palabras, lo que hay debajo de lo que yo estoy proyectando, debajo de las vestiduras. Entonces el Señor, en una actitud agresiva, va y se pone a dar vueltas a los mesones de venta, toma las monedas que estaban ganando aquellos cambistas y la tira y se arma un tolebole allí, ¿cierto? Entonces los judíos que estaban ahí, también con extrañeza, como era natural, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa? Y él dice, voy a destruir todo esto y en 3 días yo lo puedo construir. ¿Cómo es eso? Le dicen, tantos años ha tardado este templo en ser construido y tú me dices que vas a destruirlo y que en 3 días se va a construir de nuevo, tú lo vas a construir de nuevo. Claro, estaba haciendo una alegoría sobre sí mismo, sobre el tipo de comunidad, el tipo de religión, el tipo de templo que Dios busca, que Dios quiere, que Dios ha soñado. ¿Estamos en este tiempo en que hemos sido convocados por el Señor para adorarle? Porque el Señor busca auténticos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Jesús es el prototipo de la iglesia donde queremos adorar. Él dice, esto está hecho de hombres, todo esto que está dirigido al Señor, toda esta gente que están aquí, hacen una intermediación para sacar un pedacito de provecho. Por eso entonces estaban los vendedores, estaban los cambistas, y todos los que iban ahí con buen corazón a adorar al Señor, a expiar sus pecados, llevaban entonces
la paloma o el buey o lo que fuera para llevarlo al altar por manos del sacerdote para que lo matara, sacara la sangre y con esa sangre expiara los pecados propios, los pecados de su familia, los pecados, etcétera, etcétera. Luego, entonces era necesario para poder llevar eso, tener ese tipo de mercado. Pero en el fondo la radicalidad de la crítica de Jesús apunta a que se perdió el horizonte. El horizonte del templo era para alabar, para bendecir al Dios de la historia, y se transforma en la medianía con la intervención nuestra en un lugar donde yo saco particular provecho para mis intereses. Es decir, yo puedo vivir de esto, de la necesidad que el pueblo tiene de ir a alabar y bendecir el nombre del Señor. Antes de eso yo puedo sacar una mascada, un pedazo, y con ese pedazo vivir. O sea, hago un negocio. Jesús dice, yo voy a destruir todo esto. Porque yo he venido aquí, enviado por mi Padre, es a establecer una nueva forma de vida y una nueva forma de adoración. No esta que está mediatizada por todo esto que estoy viendo. Gente que vende, gente que compra, gente que cambia plata y que sigue un cierto orden aquí, de manera que todo el mundo está sacando un pedacito, y lo que Dios quiere no es un pedacito de lo que me queda, sino que Dios quiere es la totalidad de tu ser y de mi ser. La totalidad, no un pedacito. El domingo pasado, cuando oíamos el relato del sacrificio de Abraham sobre su hijo, la voz que de Dios venía decía que no te has reservado nada, que lo has dado todo. Y Jesús, en esta lectura del Evangelio, nos dice que Él va a reconstruir, va a construir de nuevo un templo, un tipo de templo en 3 días, que fue su pasión, su muerte y su resurrección, para que en ese tipo de templo, en ese tipo de realidad distinta, podamos todos adorar en espíritu y en verdad, porque de ese tipo de adoradores anda buscando a nuestro Dios. Estamos preparando la gran fiesta, la fiesta de la resurrección, la fiesta donde vemos el poderío, la autoridad, la potencia de Jesús, porque Él es Dios. Todo poder le ha sido dado y Él tiene ese poder, esa autoridad y esa potencia para destruir lo malo. Y lo más malo en el género humano es la muerte, porque termina finita. Aquí es el fin de la existencia, pero con Jesús resucitado, el mayor enemigo del género humano, que es la muerte, es derrotado, es vencido. El enemigo, el diablo, es vencido. Y es transformado entonces este templo, el gran templo de Jerusalén, en un templo distinto, que es el mismo Jesús. Y donde en la resurrección de Él somos nosotros capaces de meternos, porque Él se viene a esta nueva realidad resucitada y nos confiere a nosotros también su propia autoridad. Nos da el acceso directo. No tenemos necesidad de andar llevando palomitas o bueyes para que el sacerdote los mate y con la sangre sean expiadas nuestros pecados y los de nuestra familia. El Señor está haciendo entonces una realidad para adorarle, una realidad para sentirnos nosotros libres de las ataduras del pecado, construyendo esta nueva realidad, construyendo un nuevo tipo de templo
Y en esta nueva realidad nos ha metido a nosotros que hemos creído en Él. Esta nueva realidad que está metida dentro del reino de Dios, que está llena de este tipo de adoradores que Dios ha buscado, que le adoren y le alaben en espíritu y en verdad. Ya no necesitamos la palomita, ni los bueyes, ni la sangre de ellos. Jesús derramó completamente su sangre. Y ya con eso nosotros no necesitamos más. Nos unimos al Señor y por medio de la preciosa sangre que Él derramó como perfecto sacrificio, nos metimos todos nosotros. Nos ha cubierto a todos nosotros y podemos acercarnos a la realidad de Dios con las manos limpias y el corazón puro. Estamos metidos, mis hermanas, mis hermanos, usted y yo, en esta nueva realidad de templo, que va más allá de lo físico. ¿Necesitamos congregarnos? Claro que sí. Necesitamos una capillita, una sala, un salón, un algo donde meternos todo y protegernos del sol, del frío, de la lluvia, etcétera. Claro que sí. De hecho, estamos aquí en una capilla, ¿cierto? Pero a la realidad donde está apuntando el Señor es a una realidad distinta. No podemos sacar un pedacito de provecho de esta relación que usted y yo tenemos con el Señor y decir de esta pequeña realidad estoy sacando un trocito para yo vivir, como hacía el cambista, como hacía el que vendía palomas y como hacían toda esta gente que tenía un mercado a la entrada del otro templo, del templo que nos relata el Evangelio. Y aprovechando de esta necesidad, ¿cierto?, de comunicarse con Dios, de sentirse cerca de la realidad divina. Y en esa mediación entonces encuentro a toda esta gente que me facilita a mí la vida. Toma, necesitas ir a expiar tus pecados, cómprame las palomitas mías, están en oferta. Muchas veces nosotros mismos colocamos como realidad una mediación. Entonces, para hacernos miembros de esta comunidad, pues nosotros prácticamente tenemos que irnos a construir una aureola de santidad, la ponemos aquí para que cuando entremos, como entramos producidos, ¿cierto?, queremos proyectar un tipo de imagen, vea que aquí solo se juntan los buenos. Y este lugar, lejos de juntar a los buenos, es el hospital de los enfermos, de los perniquebrados, de los pecadores, de los indecisos, de los falsos, de los mentirosos. Puede hacer una lista larga de gente inadecuada, de gente inapropiada. Y ahí usted y yo nos colocamos en alguna listita de todas esas. Sí, ese soy yo. Y como estoy en esa lista, por eso estoy aquí. Este lugar es para ti y para mí, porque es para toda la gente que está inadecuada. Pero inadecuada o inadecuado como somos, el Señor nos está invitando, nos está llamando para venir a adorarlo en esta nueva realidad. Eso es nuestra comunidad, eso es esta iglesia. Un lugar para todas las personas inadecuadas que, tomando conciencia de lo que nosotros somos, estamos dispuestos a venir a adorar al Señor, a seguirlo a Él, a tratar de comprender cuál es la propuesta, qué es lo que nos está pidiendo Él, a descubrir cómo es Él, como dice la canción, cómo es Él. ¿Por qué se fijó en mí? Porque puso sus ojos en mí. En la primera lectura que acaba de leer nuestra hermana, cuando Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés,
Le dice, tienes que santificarme, tienes que adorarme y honrarme. Y para que se note que es un pueblo distinto de tantos otros pueblos que hay, les doy estas leyes, para que cumpliéndolas ustedes se den cuenta, los demás, que ustedes son un pueblo elegido y especial y que me ama, que me adora y que me honra. Y crea los 10 mandamientos. Y resulta que era un prototipo de adoración que en su momento de la revelación Dios permite. Jesús, que es la máxima y auténtica revelación de Dios, cambia. No las palabras aquellas, sino que cambia el espíritu. No es tan solo por lo que tú externamente haces, sino que por lo que tu corazón es capaz de producir como cambio radical. Es dentro de nuestro corazón. Y estamos todos metidos aquí, usted y yo, en esta realidad que se llama iglesia, eclesía, asamblea, para tributarle ese culto al Señor, para que Él sienta que usted y que yo somos del pueblo que Él eligió, somos de aquel tipo de adoradores que anhela, que lucha y que busca adorarle en espíritu y en verdad, porque de ese tipo de adoradores busca Dios, no como en la lectura del Evangelio, de los adoradores que andan comprando algo que venir a ofrecer externamente y que se quedan en lo externo y no son capaces de internalizar ese amor y esa auténtica realidad de lo que yo soy delante del Señor. Quiero invitarle, hermano, hermana, a que se meta en esta dinámica. Esta es la dinámica que el Señor quiere en este tiempo. Un tipo de comunidad, no donde todos aquí estamos blancos como la nieve y levitamos en la santidad para estar tocando la realidad del Señor. No, como dice San Pablo en la segunda lectura que acabamos de proclamar en esta Eucaristía, de lo malito del mundo elegido del Señor para confundir. Con lo malito, con lo perniquebrado, con lo hediondito, el Señor es capaz de formar un pueblo nuevo. Y este es un pueblo nuevo. Este es el tipo de pueblo que el Señor ha querido para gozarse, para confundir la sabiduría, la inteligencia de este mundo, para trastocar el orden de este mundo que nos dice que en este mundo es más el que más plata tiene, es más en este mundo el que puede poner subyugado a tantos miles y millones de personas, controlando el pan para comer, o el acceso a la vivienda, o el acceso a la salud. En la medida entonces que yo controlo que no haya buena salud, que no haya vivienda y que no haya qué comer, yo me transformo en poderoso. Y lo que Dios está pidiendo es meternos en otra lógica, no en la lógica de este mundo, que se gobierna con estos criterios. El criterio de los que buscan adorar al Señor, donde nos queremos meter usted y yo, es distinto. Esta comunidad, esta iglesia, donde quiera que tengamos una expresión, en muchos países estamos, donde quiera que usted esté, siéntase usted como aquel tipo de adorador que andaba buscando a Dios y que anda aún buscando, de los que le adoran en espíritu y en verdad. Y en este tiempo que estamos en la Cuaresma, en el tercer domingo de Cuaresma, estamos buscando limpiar este corazón, porque el Señor sí sabe dónde está, sí sabe quién eres. Entonces nos estamos limpiando el corazón para poderlo adorar como Él quiere, como Él busca, como Él le agrada.
y buscarlo adorar en esta comunidad, en esta nueva iglesia, en este nuevo templo. Que el Señor nos ayude. Vamos a confesar nuestra fe. Creo en Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino de amor y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.